Tendemos a pensar que las palabras científicas o el tecnicismo científico están confinadas a ser usadas únicamente en un contexto académico, como cuando realizamos un informe de laboratorio, cuando realizamos una investigación científica o cuando disertamos sobre un tema científico. Pero cuando intentamos usar palabras científicas en un contexto cotidiano, te quedan mirando como... Buena, Alberto. Hola, ¿Qué estás haciendo? estudiando física para el examen de mañana. Y oye, ¿qué tienes en la nariz? ¿Estoy sangrando las narices? O sea, lo que tú tienes es una epistasis. ¿Qué? Sin embargo, existen ciertas palabras científicas que si bien se pueden encontrar en libros de ciencias, publicaciones científicas, páginas web de divulgación científica, también pueden ser usadas en la narrativa, en la poesía y por lo tanto podemos usarla en el día a día. Luego de hojear los libros que normalmente ocupo para estudiar algún ramo científico, puedo encontrar 8 increíbles palabras científicas que pueden usarse, según la Real Academia Española, en contextos cotidianos. Y nos vamos con la primera palabra, perenne, término que para la Real Academia Española puedes utilizar para caracterizar algo que es continuo, incesante y que no tiene intermisión. La palabra perenne hace alusión al término botánico denominado planta perenne, que a diferencia de las plantas anuales que viven un año o menos, o de las plantas bianuales que viven 2 años, las plantas perennes tienen el potencial de vivir durante más de 2 años. Un ejemplo de planta perenne es el copihue y las horquillas, y la mayoría de las plantas leñosas, es decir, los árboles y los arbustos. Por ejemplo, Darth Maul permaneció un momento en silencio en la perenne oscuridad de la superficie de la ciudad. Es decir, que esa oscuridad era ininterrumpida, era constante, era perenne. Siguiente palabra, obtuso. Sí, esa misma palabra que en geometría se usa para describir a un ángulo que mide más de 90 grados pero menos de 180, también la puedes emplear para denotar que alguien, según la RAE, es torpe o tardo en comprender. Una frase para ejemplificar esta palabra es la siguiente. He sido un obtuso, Watson. Le dice el detective Holmes a Watson cuando se da cuenta que este último es torpe, es ineficaz, es obtuso para resolver las pistas de un misterio. Siguiente palabra, sulfurar, que según la RAE puedes emplearla para caracterizar a alguien que se encuentra irritado o encolerizado. Básicamente cuando alguien se sulfura es porque se encuentra enojado, pero a un nivel 100. En términos científicos, sulfurar viene de sulfuro, que son compuestos que tienen iones de azufre. Parte del azufre que hay en la naturaleza se emana durante las erupciones volcánicas en forma de dióxido de azufre, y cualquiera que se enoja explota como un volcán. En la Edad Media se usaba el azufre como material inflamable, de ahí que alguien que se enoja inflama como el azufre. Y por último, en la Biblia, Dios, totalmente enojado con las ciudades de Sodoma y Gomorra, las eliminó de la faz de la tierra bombardeándolas con azufre. La siguiente palabra es etéreo, entre cuyos significados se encuentra el de algo que es intangible o poco definido, y a la vez sutil o sublime. Básicamente es lo mismo que decir que algo es impalpable, algo puro, algo que es imposible colocarlo en palabras. Este término hace referencia al éter, que en la física del siglo XIX hacía referencia a un fluido hipotético, invisible y sin masa, que actuaba como medio para la transmisión de ondas electromagnéticas, como la luz visible, los rayos X, entre otros. La siguiente palabra que puedes utilizar en un contexto cotidiano es destilar, que puede significar expresar con sutileza artística un determinado sentimiento o cualidad. Por ejemplo, el desprecio que destilaba su tono de voz estimuló al hombre orgulloso a entrar en acción. La palabra destilar viene de destilación, técnica que permite separar mezclas homogéneas de dos líquidos en base a los distintos puntos de ebullición de cada uno. Para ello se calienta la mezcla de ambos líquidos, luego el líquido con menor punto de ebullición ebulle primero, este último cambia de fase a un estado líquido por condensación gracias a un refrigerante y luego este líquido, que ahora es un poco más puro, es colectado en un recipiente. Continuamos con la palabra estratosférico, que puedes emplearla para describir algo que es muy difícil o imposible de valorar por su calidad, cantidad o importancia. Básicamente algo estratosférico es algo tan grande que no se puede llegar a medir, que no se puede llegar a asimilar. El trasfondo científico de esta palabra viene del término estratosfera, que corresponde a la segunda de las 5 capas que componen la atmósfera terrestre y que se extiende desde los 15 a 50 kilómetros sobre la troposfera. En esta capa vuelan los aviones supersónicos y es en donde se encuentra la capa de ozono. Seguimos con la palabra ácido, que puedes usarla para
para describir a una persona que es mordaz, es decir, una persona que suele criticar algo, ya sea una persona o situación, de manera malintencionada. Esta palabra está relacionada con el término químico de ácido, sustancias químicas que generan protones y que al probarlos dejan un sabor agrio. Muchos ácidos son dañinos para la salud, como el ácido clorhídrico, cuya ingesta accidental puede provocar daños en la mucosa, úlceras, entre otros. Y por último está corrosivo, que al igual que una persona ácida, hace referencia a una persona mordaz. Corrosivo viene del término químico corrosión, que significa deterioro de metales por un proceso electroquímico. Por ejemplo, el hierro corroe, se deteriora a causa de la exposición de oxígeno y agua, lo que desencadena la formación de herrumbre, eso rojo que vemos en estructuras deterioradas. Y esas fueron las 8 palabras científicas que te quería mostrar. Si es que te gustaron y las quieres emplear, ya sea con amigos, con tus familiares, te invito a que le des like, que compartas y que te suscribas para más contenido.